Sí, ahora sí ya arrancamos este paseo de hoy martes y lo hacemos felicitando a nuestro querido Juan Carlos Ranchamani. Muy buenas, bienvenido. Yo, namaste. Y felicitándole porque acaba de ser reelegido presidente de la Federación Hindú de España. Juan Carlos, felicidades. Felicidades, muchas gracias. Pues sí, bueno, ya había terminado mi mandato, que tenemos mandato de 3 años y hemos hecho elecciones como tiene que ser, democráticamente, y bueno, pues todas las asociaciones, la Federación Hindú de España se compone de asociaciones religiosas hinduistas de toda España, pues me han vuelto a reelegir como presidente y bueno, me han dado esa confianza de continuar con la misión de la Federación Hindú de España, que entre nuestros objetivos principales es obtener el notorio arraigo, que quiere decir el reconocimiento oficial del gobierno español, porque bueno, mucha gente desconoce de que el hinduismo, a pesar de ser la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad y tener 1.000 millones de seguidores, siendo la tercera religión en el mundo en número de fieles, pues en España no está reconocida oficialmente, no tiene el notorio arraigo como si puede tener el judaísmo o el cristianismo protestante o el islam, por ejemplo, ¿no? Incluso los testigos de Jehová. Entonces, bueno, uno de los objetivos es luchar por ese notorio arraigo, que entre otros beneficios sería, por ejemplo, el reconocimiento de las personas que se casan por el rito hindú, que ahora mismo no está reconocido. Si una persona se casa por el rito hindú pero no va al juzgado, no tiene validez legal, mientras que en las otras religiones sí está reconocido, o la asistencia a personas, por ejemplo, que estén en un centro penitenciario. Hay todavía mucho trabajo que recorrer sobre el tema del hinduismo, a pesar de una presencia ya histórica en España de más de 100 años y un número de fieles aproximado a unas 50.000 personas, ¿no? ¿Y cuál es su reto como presidente para este nuevo mandato, aparte de conseguir esos objetivos que tiene la Federación? Claro, ¿Su reto como presidente cuál es? Mi reto como presidente es tratar de unir a las diferentes corrientes del hinduismo. El hinduismo, para bien o para mal, yo creo que más bien para bien, hay mucha diversidad, ¿no? Es decir la palabra hinduismo es como decir una confederación de diferentes formas de culto. Incluso en la India, dependiendo de una zona a otra de la India, diferentes formas de vestir, de comer, de lengua, etcétera. Entonces, el reto que tenemos también en España es aquellas personas que practican el hinduismo y que son de origen indio, es decir, que o hayan nacido en la India o sus antepasados vengan de la India, como puede ser el caso de la comunidad que tenemos en Ceuta. Y luego tenemos personas que practican el hinduismo y son personas que han nacido aquí y que son caucásicos, occidentales o como lo quiera llamar. Entonces, claro, queremos unir esas dos corrientes porque a veces se miran unos a otros con cierta desconfianza, ¿no? Y finalmente a un gobierno lo que le cuenta son números, y el gobierno de España, sea del color que sea, lo que tiene en cuenta es cuántas personas practican el hinduismo. No preguntan si es de la India o ha nacido en Valladolid, por poner un ejemplo. Entonces estamos tratando de aunar, de atraer las diferentes comunidades religiosas, ¿no? Por ejemplo, te puedo dar caso, no sé, Tenerife tiene la comunidad hindú más grande de España, de origen indio, sin embargo, pues no están dados de alta como entidad religiosa, lo cual quiere decir que para el gobierno de España 7.000 personas no existen porque no están en el registro del Ministerio de Justicia, que es el que tutela la religión. Entonces, claro, tienes que concienciar a la gente, hacer mucha pedagogía. Mira, esto es bueno para nosotros, de organizarse y crear una asociación religiosa. Por ejemplo, asociaciones islámicas en España que estén registradas, hay más de 800 y están dentro de una federación, o organizaciones evangélicas. Sin embargo, en el hinduismo, pues va un poco cada uno haciendo un poco la guerra por su lado, y con la federación, y mi reto personal es tratar de aunar fuerzas para estar equiparado al resto de credos que hay en España, ¿no? ¿Cuántas asociaciones hay registradas? Ahora mismo en España habremos registrado unas 15 asociaciones. Son pocas porque hubo un cambio de ley en el cual pues te pedían que como mínimo hubiera 100 asociaciones registradas, lo cual sería muy difícil. Hoy en día, incluso si con estos requisitos que pide el gobierno, pues por ejemplo la Federación Judía no podría estar, porque son menos de 40 asociaciones, pero lo han puesto el listón tan alto. Por ejemplo, en España está reconocido la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, conocido popularmente como los mormones. Tanto en número como en asociaciones son muy pocos, pero eso fue una petición que le hizo George Bush a José María Aznar y rápidamente le dieron el notorio arraigo. Sin embargo, a nosotros pues lo tenemos bastante complicado porque te piden presencia en 10 comunidades autónomas. Estamos en 13, ¿no?, que tengamos, digamos, registrados. Más de 50.000 fieles, pero claro, todavía en el número de afiliaciones estamos ahí luchando. ¿En qué autonomías falta por Pues registrar esa claro, presencia? porque
hay presencia, porque claro, no podemos contar que haya una o dos familias, sino que, por ejemplo, haya un lugar de culto, etcétera. Pues, por ejemplo, mira, te puedo decir más bien en las que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña hay una presencia hindú importante, por supuesto las Islas Canarias, que es la mayoritaria, Comunidad Autónoma de Madrid, incluso, bueno, en Navarra, bueno, uno de los sitios que hay muy poca en Asturias, por ejemplo, hay muy poca presencia. De hecho, yo hace 2 años oficié la primera boda hindú de Asturias, la oficié yo hace un par de años. Entonces hay sitios que a lo mejor viven familias y no contamos que por lo menos haya un centro de culto y que haya un mínimo de número de personas. Entonces hasta ahora he contabilizado 13 comunidades autónomas, que ya nos vale, ya pasaríamos. Otro de los requisitos que piden es tener presencia de más de 100 años en España. Nosotros tenemos, por ejemplo, censada una persona en Ceuta de religión hindú desde 1893, lo cual que con ese aspecto también lo cumplimos. Nos falta el tener más inscripciones, porque bueno, eso también se puede negociar, porque si no tenemos 100, pero tenemos 20 o 25 que representan a las 50.000 personas que calculamos que hay en España que practican el hinduismo, pues a lo mejor podemos tener notorio arraigo. De todas formas, vamos con el gobierno, ahora mismo tenemos una buena relación, fuimos recibidos en su momento por la ministra de Justicia, que era la primera vez que recibía oficialmente a los representantes del hinduismo, y bueno, estamos ahí, pero desde luego el trabajo, más que nada desde nuestra parte, que del gobierno. El gobierno lo que le interesa es tener a todo el mundo registrado, regulado, y bueno, y luego a partir de ahí, pues pedir los convenios que se necesiten, ¿no? Lo que sí está claro es que las asociaciones que sí están registradas han valorado su trabajo con un voto unánime de reelección como presidente. Exactamente. O sea que satisfacción sí, por el primer mandato, 3 años, que ha dejado satisfechos a los compañeros. Claro, sí, bueno, porque también le dedico bastante tiempo, porque claro, una federación está compuesta por diferentes asociaciones y digamos que cada persona o cada grupo trabaja mucho más centrado en su asociación, como es natural. Y yo pues sí que le dedico bastante tiempo y energía a lo que es la federación en sí. Cualquier acto, cualquier viaje, cualquier cosa que me invitan, pues soy yo el que va, digamos, ¿no? Y bueno, pues esa dedicación, esa entrega, y sobre todo yo creo que es muy importante creer en ese proyecto de unidad, porque durante muchos años, cuando el gobierno de España busca un interlocutor, pero bueno, ¿quién habla por el hinduismo? Y venían 10 personas diciendo que ellos eran, pues ahora al tener una federación, ya el gobierno por lo menos sabe a quién se tiene que dirigir para solicitar algo, para pedir asesoramiento, porque como te comento, cada vez hay más personas que practican hinduismo que son españoles, y luego también hay una nueva ola de personas que están viniendo de la India que también requieren un asesoramiento a nivel religioso. Aquí en Ceuta a lo mejor tenemos, entre comillas, esa ventaja de convivir con la comunidad hindú de hace muchos años, pero en otras ciudades, por ejemplo, fallece una persona hindú y no saben cómo, bueno, y la incineración y cómo va, y entonces muchas veces los ayuntamientos se ven desbordados y acuden a nosotros para que le asesoremos en ese tema y en muchos otros, ¿no? Bueno, hablando de viajes y de representación de la comunidad hindú de España en el extranjero, acabas de llegar de Seúl, nada más y nada menos, Corea, a la cumbre mundial por la paz, exactamente, bajo el lema Paz, Seguridad y Desarrollo Humano. Exactamente, ha sido una semana completa que he estado en Seúl, en la capital de Corea del Sur. Fui invitado por la Federación por la Paz Universal, que es una organización que de una forma altruista lo que busca es crear un estado de paz, y no solamente a nivel religioso, sino con mandatarios políticos, económicos, y entonces este año han hecho una gran cumbre, 3.500 líderes religiosos, políticos y, digamos, de carácter humanitario. De España solamente había 5 personas. Yo he sido uno de los 5 españoles invitados, que para mí es un honor. Los otros, por ejemplo, uno era Felipe González, el expresidente del gobierno, y bueno, ha habido gente de muchísimo nivel, como ha podido ser el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ha estado Ban Ki-moon, que fue secretario general de las Naciones Unidas. Y bueno, durante 8 días, pues ahí trabajando muy fuerte, porque la verdad es que nos levantaban a las 5:30 de la mañana, son 8 horas de diferencia la que hay con España, mucho frío, hacía como temperatura unos 5 grados bajo cero. Y bueno, una oportunidad de conocer gente de 190 países, prácticamente la ONU dice que ahí reconoce 194 países, había 190, y la oportunidad de asistir a todas estas sesiones plenarias
y luego participar en cómo contribuir al desarrollo, la paz, la sostenibilidad en el mundo, pues a través de la espiritualidad, del desarrollo económico, del diálogo interreligioso. ¿Y cuál ha sido su contribución? Pues mira, mi contribución, yo como representante del hinduismo en España he participado, aparte de todas las sesiones plenarias que íbamos, digamos, 4.000 personas donde hemos participado, pues sobre todo me interesaba el diálogo interreligioso, poder compartir y aprender de otras culturas, de otras religiones y ver qué puntos tenemos en común, sin olvidar las diferencias, y sobre todo, bueno, tratar de lo que aprendo, cómo aplicarlo después pues en España o cómo poder aplicarlo, ojalá, en mi ciudad, ¿no? También he participado en aquellas personas que, bueno, en inglés le llaman clérigo o chaplain, capellán, que quiere decir, bueno, la función de cómo asesorar a nivel espiritual a otras personas, ¿no? Esas son las dos contribuciones más importantes y, bueno, luego todos hemos firmado un documento solicitando, bueno, pues la paz por el mundo a través del desarrollo, y en un lugar tan emblemático como Corea del Sur, donde prácticamente en una hora pues está Corea del Norte, que están armados hasta los dientes y llevan viviendo una situación de guerra pues prácticamente desde 1950, 70 años, ¿no? Bueno, ahí veíamos unas imágenes con una mascarilla, sí, porque también se ha hablado del reto que plantea ahora el coronavirus. De hecho, estamos hablando de Seúl, en Corea del Sur. Vamos a ver, incluso en un principio se dudó si finalmente se iba a celebrar la cumbre o no, pero claro, lleva años de preparación, ¿no? El reunir a tantos líderes y tal. Entonces, bueno, primero que Corea del Sur es la 9ª potencia mundial del mundo y tiene un sistema tanto de organización higiénico que muchos países europeos quisieran. Yo no me imagino organizando esto, por ejemplo, en la India, donde es un país muy caótico. Y bueno, sí que nos pidieron la precaución de que, por ejemplo, cuando entrábamos en lugares donde había 4.000 personas, pues nos poníamos la mascarilla, o si en el avión te decían ciertas veces. Pero en Corea solo se ha dado un caso de coronavirus, que era precisamente de un turista chino que estaba en Corea, y el único coreano también se ha contagiado en China, con lo cual lo que pasa es que sí que han sido muy precavidos. Y luego, por ejemplo, las comidas, pues imagínate que en una sala comíamos 4.000 personas, pues tú veías que los camareros y los cocineros y todos pues iban con sus mascarillas, y nosotros nos las poníamos pues cuando íbamos en el autobús, que nos llevaban de un sitio a otro. Al entrar también tenían un aparato que te medía la temperatura a cada persona. Entonces ha estado todo muy, muy controlado, la verdad. Y luego a la vuelta, bueno, he tenido que pasar 2 filtros, en Ámsterdam, donde también me miraron la temperatura y demás, y luego en el aeropuerto de Málaga, y sin problema, gracias a Dios, aquí estamos. ¿Y qué más cosas se ha traído? ¿Qué experiencia? Bueno, la experiencia... ¿Qué mensajes? Pues mira, los mensajes, uno de los mensajes importantes, ya que has mencionado el coronavirus, es que el peor virus que puede haber para la humanidad es la falta de empatía, la falta de amor, como la gente ve que en otros países hay un sufrimiento acerca de la guerra o de las desigualdades económicas, y como la gente está inmune a eso, ¿no? Quizás ese virus es peor, ¿no? Porque finalmente, yo no sé si, no digo que no sea verdad, por supuesto, pero si quizás estamos sobredimensionando el tema del coronavirus, que hay que tomar todas las precauciones, pero creo que el mundo también tiene otra serie de virus más peligrosos, que son la falta de empatía, la falta de ponerse en el lugar del otro, del sufrimiento de la persona y cómo mejorar, ¿no? O sea, y en esto la espiritualidad tiene mucho que decir. Hoy en día que la gente tiene la crisis de fe o pierde la fe en la religión institucionalizada, pero bueno, también tenemos un mensaje para llevar a la gente. Yo siempre digo que el cambio tiene que empezar por uno mismo, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se tratan tanto temas, incluso temas medioambientales, ¿no? Yo también fui pues el único persona de Ceuta que fue ponente en la Cumbre Mundial del Clima, ¿no? Entonces, bueno, pues también, y era sobre cómo el papel de las religiones ante el clima, ¿no? El tema del clima. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa capacidad de decirle a la gente, bueno, pues usted contamine menos, o los festivales religiosos que sean menos contaminantes, o busquemos formas que no dañen el planeta, que finalmente es de todos, ¿no? O sea. Y bueno, acaba de hablar. Ahora mismo, mira, estamos viendo imágenes, fotografías de esa cumbre mundial por la paz que se celebraba en Seúl. Ese presidente de Guatemala.
Es uno para que te veas un poco el nivel de gente que estaba sentado con gente, con presidentes, con esto y bueno... Pues, bueno, nada más y nada menos que 3.500 personas, 3.500 líderes religiosos, personas, académicos, sí, sí, activistas, sí. Bueno, ahí está políticos. Felipe González, González ahí. Está quedando dormido, creo yo. Pero bien, sí, sí, muy interesante. Bueno, también estaba, como te conté, José Manuel Barroso, que fue primer ministro de Portugal y fue presidente de la Comisión Europea. Cuando comimos en la misma mesa, le dije que era de Ceuta, pues se puso muy contento. Me dijo, mira, que sepas que fue portuguesa antes que española, ¿no? Bueno, ahí ves pues, representaciones, ¿no? Hay personas pues que a lo mejor vamos con el hábito, ahí era la comida, pues los vegetarianos pues comíamos, teníamos un menú especial, otras personas pues... Date cuenta que, por ejemplo, cuando invitas a líderes religiosos están los musulmanes, tiene que ser halal, los judíos kosher, los hindúes vegetarianos, entonces ahí se trataba un poco de satisfacer todas las necesidades. Ahí vemos de nuevo a Felipe González. Sí, sí, son las fotos que le hice en la pantalla. Que y ahí vemos a Juan Carlos Ranchamani, en plena conferencia, imagino, ¿no? Sí, sí, estábamos ahí en ese momento, estaba escuchando a Ban Ki-moon, que fue secretario general de las Naciones Unidas, que por cierto es coreano, que estaba dando ahí una conferencia. La verdad que todo muy interesante y bueno, un gran nivel, y se lo han trabajado durante muchísimos años y claro, no iban a permitir que por el tema del coronavirus se cancelara. ¿Y ahí con quién estás, Juan Carlos? Pues mira, este hombre es uno de los patriarcas cristianos ortodoxos de Jerusalén. Porque cada día, a cosa hecha, digamos, nos ponían cada día con diferentes personas para que pudiéramos interactuar. No es que, bueno, yo soy hindú, me voy con el grupo de los hinduistas, no. Lo que se buscaba, de hecho, bueno, mi compañero de habitación era un obispo ortodoxo, o sea, que cada uno hemos tratado un poco de compartir, que creo que es lo interesante, ¿no? ¿Y alguna anécdota que puedas compartir aquí con nosotros, bueno, que te hayas traído en plan de esos...? Sí, hay mucha anécdota. Fíjate, es curioso que nuestra ciudad, a veces, cuando decía la gente Ceuta, esa bella desconocida. He podido hablar con gente de muchísimos países, cuando me preguntan de dónde eres, de España. España, ¿qué ciudad? Y le dices de Ceuta, todo el mundo me decía, Ceuta es la ciudad donde la gente salta una valla. O sea, me lo han dicho gente de Brasil, de Colombia, de Portugal, de Estados Unidos, de Japón. Desgraciadamente esa es la imagen que se ve de Ceuta internacionalmente. No sacan el parque marítimo ni las cosas buenas que tenemos. Tremendo. Pero con todas las personas que he visto, cuando yo he dicho que soy de Ceuta, lo primero que me han dicho, dice, ese es el lugar donde saltan la valla los inmigrantes y esto. Digo, bueno, desgraciadamente sí tenemos eso, que es una realidad, pero también tenemos más cosas. Entonces creo que ahí esa visión internacional que puedas tener, pues bueno, desde la ciudad se podría hacer un esfuerzo en mejorar o contrarrestar esa noticia. ¿Cómo crees tú que se puede contrarrestar? Pues lo mismo, mira, estoy con José Manuel Barroso, que fue el primer ministro de Portugal, que presumía del pasado portugués de nuestra ciudad. Pues cómo se podría hacer una cosa, hacer algo así, no a esa escala, pero hacer congresos en Ceuta y traer líderes religiosos, no basarnos solamente en los locales, y que vean pues toda la riqueza que tenemos a nivel cultural, paisajístico, religioso. Sino la gente cuando pone las noticias, ya te digo, he hablado con gente de muchísimos países, y de Latinoamérica, de Europa, de Asia, tal, y cuando he dicho Ceuta, me han dicho eso, ¿no? Y es triste porque, bueno, en mi ciudad he nacido aquí y creo que es nuestra responsabilidad cambiar eso, ¿no? Yo sé que esta mañana ha tenido una reunión con el consejero de Educación y Cultura, con Carlos Rontomé. Sí. Algo se traerán entre manos. ¿Tiene que ver con esto? Bueno, no, yo tenía una visita oficial de cortesía como presidente de la Federación Hindú de España. Le explico que tienen la ventaja de que vivo en Ceuta y que, por ejemplo, pues esta experiencia que he tenido aquí, dentro de unos días, por ejemplo, voy a estar en Bruselas, invitado por el Centro de Estudio Interreligioso de Rey Abdullah de Arabia Saudí, que organiza un simposio en Bruselas. Estoy invitado una semana. Entonces, todos esos conocimientos que yo obtengo
y que yo también comparto. A mí me gustaría poder aplicarlo en mi ciudad, donde mi ciudad, pues desgraciadamente, por una serie de circunstancias, muchas veces no puedo desarrollar toda esta actividad. Entonces, ¿Por una qué de ellas, circunstancias? bueno, muchas circunstancias de, bueno, la gente que pueda tener envidia o gente que pueda tener recelo personal contra mí o tratan de buscarme un poco la zancadilla. Lo llevan muchos años intentando, pero no, hasta ahora no Pero lo han de conseguido. gente que está en el poder, gente... Bueno, pues un poco de todo. Los de que están en el poder no deberían de permitir este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, si se ponen de perfil, esta es una de las cosas que debe de cambiar, ¿no? Porque si desde una determinada comunidad una persona trata de boicotear o sabotear todas las cosas que hace... Se refiere a la comunidad hindú. Bueno, en concreto al presidente, no a la comunidad en general, porque tengo mis amigos y mis familiares y demás. Al señor Ramesh Chandiramani. Sí, entonces él trata de boicotear todas mis actividades y bueno, pues yo creo que la ciudad en ese aspecto debería de mirar por el bienestar de la ciudad. Entonces, si por satisfacer a una persona perdemos el que otra persona desarrolle cosas por el bien de la ciudad, pues al final sale perdiendo la ciudad. Yo lo he dicho muchas veces por escrito y he hablado, una vez que cojo el barco, ya de Algeciras para arriba no me afecta para nada. Entonces me gustaría hacer más cosas en la ciudad. Y bueno, eso es una de las cosas que tenía la petición. El consejero está bastante receptivo y a ver si esto se traduce realmente en algo material por el bien de la sociedad ceutí. No nos estamos dando cuenta, pero estamos pasando por una crisis de convivencia y creo que yo puedo aportar un pequeño granito de arena que no debe de desestimarse, ¿no? ¿Una crisis de convivencia? Yo pienso que sí, bueno, porque hay una serie se están poniendo, cuando se mezcla la política con la religiosidad es un cóctel explosivo. ¿Se refiere a ese cruce de testimonios a raíz de la filtración de unos mensajes de WhatsApp que se llevó también al pleno de la Asamblea en discusiones? Claro, es que esos no son, digamos, ejemplos edificantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros depositamos nuestra confianza en los políticos, sea del color que sea, y creo que nuestros políticos tienen que dar que mínimo un comportamiento ejemplar para que el ciudadano, ¿no? Si el ciudadano ve esos comportamientos, lo que va a pensar después dice, bueno, si esto lo hacen así, yo por qué no, ¿no? ¿Y crees que eso es lo que ha generado la crisis de convivencia o ya venía de antes? La crisis de convivencia viene de antes, lo que pasa es que muchas veces no queremos reconocerla, ¿no? Tenemos esa imagen idílica, ¿no?, de la convivencia de las cuatro culturas, pero dentro incluso de cada cultura hay, a mí me gusta llamarla cultura, sino de cada religión, digamos, porque si hablamos de cultura habría que incluir la cultura china, la cultura gitana, romaní, que no se incluyen, ¿no? Aquí no hay 4, yo hablaría de 6, 7, ¿no? Pues sí, es una cosa que se va degenerando con el paso del tiempo, entonces creo que hay que hacer unos esfuerzos pedagógicos, sobre todo con los jóvenes, que son el futuro que viene detrás nuestra, y mejorar esa convivencia, pedagogía, enseñanza, convivencia y no limitarse al día a día, ¿no? O sea, creo que hay que hacer cosas más que dar el premio convivencia una vez al año, que está muy bien y me parece fantástico, pero creo que hay que trabajar en el día a día y con una serie de interlocutores y de personas que estén preparados en mediación interreligiosa, en problemas que haya, cómo podemos ayudar, tal, pero claro, si van a la oficialidad o que queremos invitar a este porque este es el presidente, pero resulta que este no tiene ninguna preparación ni sabe de nada, pero está ahí. Y luego el que sabe, pues por una cuestión, porque a lo mejor políticamente no es correcto, pues tampoco. Entonces, creo que ahí tenemos que trabajar mucho, si no la cosa se va a ir degenerando poco a poco más. Y ya para terminar, que nos estamos quedando sin tiempo, nombraba antes su participación en la Cumbre Mundial del Medio Ambiente el pasado mes de diciembre en Madrid. ¿Cómo puede o qué puede aportar un líder religioso para contribuir a esa protección del medio ambiente y también la difusión de unos valores ambientales? Pues mira, la contribución primero empieza de que uno tiene que, digamos, predicar con el ejemplo y también predicarle a su comunidad o a su parroquia, ¿no? Por ejemplo, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el hinduismo. Las festividades hindúes implican una serie de efectos, flores, incienso, cosas que muchas, pues es la costumbre luego tirarlo todo al mar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, como lo hacen en los ríos de la India y demás. Entonces, pues hay que tener una conciencia un poquito más ecológica, ver cómo se puede gestionar de otras formas, ¿no? Y bueno, sobre todo el tema de la distribución de la riqueza. El 25% de la riqueza mundial está en manos de las religiones.
sea la religión que sea. Entonces también esa distribución equitativa de la religión y sobre todo desde el hinduismo se conciencia mucho a la gente de que la tierra es nuestra madre, la madre tierra, que la llamamos Bhumi, y que tenemos que cuidar de ella como lo mismo que cuidaríamos de nuestra madre. Entonces es el ejemplo que tenemos que dar y como líderes religiosos tenemos una responsabilidad muy grande de concienciar a las personas, ¿no? Pues Juan Carlos Ranchamani, presidente de la Federación Hindú de España, muchísimas gracias por volver a esta casa, a tu casa, y felicidades también, que no se nos olvide, por su reciente nombramiento como consejero de la Universidad de Coimbra de Portugal. Muy bien. Enhorabuena por todo. Gracias.